Tras 4 años de espera, 2 desde los últimos de verano, llegan los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina, que dan comienzo hoy, día 6 de febrero. Y a pesar de empezar hoy con la ceremonia de inauguración, que será en el estadio Giuseppe Meazza, la competición ya ha empezado con el curling, los entrenos tanto del esquí alpino como de otras muchas pruebas y los primeros partidos del hockey. Pero como en todos los Juegos Olímpicos, lo importante empieza a partir de mañana, con las primeras finales, las primeras medallas y las primeras grandes sorpresas en la competición. Y lo más importante, ¿qué hay que ver en estos Juegos Olímpicos de Milano Cortina? Pues quédate que te lo cuento, pero antes déjame en comentarios qué esperas ver tú en estos juegos y sobre todo suscríbete para estar atento de todo lo que sucede, sobre todo porque vamos a estar este fin de semana en Cortina d'Ampezzo. Hoy dan comienzo los Juegos Olímpicos de la 25ª Olimpiada de Invierno, que tendrá lugar esta vez en Milano Cortina, 20 años después de los Juegos Olímpicos que se realizaron en Turín y unos cuantos años más después de los Juegos que se organizaron en la misma Cortina d'Ampezzo. Estos Juegos son los primeros de esta Agenda 2020+5 del Comité Olímpico Internacional y también son los primeros con nueva presidenta, con Christy Coventry, que fue elegida como presidenta del COI el pasado verano, relevando así a Thomas Bach, que dijo que no se quería presentar a una reelección. Y estos podríamos decir que son los juegos de la nueva era, más descentralizados en busca de reducir costes y sobre todo para no tener un gran impacto en el medio ambiente, sobre todo en unos Juegos Olímpicos de invierno que corren peligro debido al calentamiento global de desaparecer. Es por eso que no tenemos un evento centrado en una única sede, ya el propio nombre lo dice, Milano Cortina, 2 ciudades separadas por bastantes kilómetros, pero no van a ser las únicas sedes, sino que se ha dividido en 4 clústeres, lo que supone que el evento va a abarcar más de 22.000 kilómetros cuadrados. Una característica que hace que no todos los deportistas puedan estar en la ceremonia de apertura en Milán, en el estadio Giuseppe Meazza, y es por ello que vamos a tener una ceremonia de apertura dividida en diferentes sedes para que todos y todas las atletas puedan disfrutar de la emoción de una apertura de unos Juegos Olímpicos. También tendremos 2 pebeteros, uno situado en Milán y el otro situado en Cortina d'Ampezzo. Podríamos decir que son unos Juegos del norte de Italia. Y es que se van a dividir en estas 4 sedes, empezando por Milán, que va a ser la ciudad del hielo. Aquí vamos a tener las competiciones de hockey sobre hielo, el patinaje artístico y el patinaje de velocidad, en un estadio nuevo para el hockey que no va a dar tiempo de finalizarse, tal y como han anunciado en las diferentes ruedas de prensa el comité organizador, pero no supondrá un problema para todos los aficionados que se quieren acercar a la capital de la moda a disfrutar del hockey sobre hielo. Un hockey sobre hielo que tendrá la vuelta de los jugadores profesionales de la NHL, la Liga Profesional de Hockey, una de las mejores ligas del mundo de Estados Unidos. Otra sede que comparte nombre en estos juegos es la de Cortina d'Ampezzo, sede de los Juegos de 1956, Juegos de Invierno, los primeros televisados. Va a ser la capital tanto de la nieve como del deslizamiento, porque aquí tendremos las finales del esquí alpino en la pista Olimpia delle Tofane, una de las míticas del calendario femenino de esquí, además del curling, el bobsleigh, luge y skeleton. Otro clúster, otra de las grandes sedes, va a ser Valtellina, con Bormio y Livigno. En Bormio, una de las pistas más complicadas de esquí, va a ser la que albergue las finales del descenso masculino, en la mítica pista de Stelvio. Y además también será sede del debut olímpico de otro deporte, del esquí de montaña. Cerca, en Livigno, tendremos las sedes del freestyle y del snowboard. Y por último nos queda los deportes más nórdicos. En Val di Fiemme tendremos tanto los saltos de esquí como el esquí de fondo. Todo esto para los deportistas no va a suponer un gran reto porque van a estar en su sede, pero sí para los periodistas que quieran cubrir toda la información de estos juegos y también para los aficionados que se quieran acercar a ver más de una competición en diferentes ciudades. En cuanto a la competición, estos juegos van a ser los de invierno con más paridad. Aún no llegamos al 50% como sí que pasó en París 2024, pero estamos bastante cerca de conseguirlo. Y uno de estos escollos que hace que no se llegue a esta paridad es que la combinada nórdica sigue siendo el único deporte, la única competición que solo acepta deportistas masculinos. Ya ha anunciado el COI en las ruedas de prensa de este inicio de Juegos Olímpicos que han tenido lugar esta semana, que van a recoger toda la información posible de la combinada nórdica
dado que tampoco tiene unos grandes niveles de audiencia y puede que pierda esta categoría de deporte olímpico. A partir de mañana tendremos las primeras medallas de las 116 que se van a entregar en estas 2 semanas de competición. Como decía, con un debut de un deporte nuevo, un deporte olímpico nuevo como es el esquí de montaña. Tuvo una prueba en los Juegos Olímpicos de la Juventud que fue todo un éxito, que le ha otorgado este nivel de deporte olímpico en el que tendremos 3 eventos: el sprint masculino, el sprint femenino y los relevos mixtos. Aparte de ese deporte nuevo, también se añaden nuevas disciplinas a deportes que ya forman parte del programa olímpico, como por ejemplo el trampolín grande en saltos de esquí para la categoría femenina o el relevo mixto en skeleton. Y ahora, ¿cómo llega el Comité Olímpico Español? Pues llega con uno de los equipos más potentes de toda su historia en los deportes olímpicos, muy lejos de los centenares de atletas que van en los deportes de verano. El equipo que llevará el Comité Olímpico Español a estos Juegos consta de 20 atletas, llegando al máximo que lograron en Pekín, igualando este máximo histórico, pero con grandes opciones de medalla y de diploma, sobre todo con la introducción de este nuevo deporte con el esquí de montaña, donde España es pionera gracias a los esquiadores catalanes que forman el equipo. Porque Oriol Cardona llega como actual campeón del mundo y en las 2 pruebas de la Copa del Mundo que se han realizado antes de los Juegos ha conseguido un oro y una plata en la prueba de sprint, con lo cual máximo candidato a llevarse una medalla. No solo eso, sino tenemos también a Ana Alonso para el relevo mixto. Ana Alonso tuvo un grave accidente que se rompió los ligamentos en octubre de 2025 tras un atropello. Ha conseguido recuperarse y estar a un nivel de competición increíble de cara a esta nueva competición olímpica, llegando con una plata en la última competición de la Copa del Mundo junto con Oriol Cardona. Y también Aude Ferrer y María Costa, también candidatos a hacerlo muy bien luchando por el diploma, lo que dejaría a España ya con prácticamente el récord de medallero si se consigue todo a lo que aspiran estas 4 personas en el debut del esquí de montaña. Si el equipo español ha tenido un deporte clave para el medallero, ese es el snowboard. Vuelve Queralt Castellet tras muchas lesiones y tener una temporada un poco discreta en la Copa del Mundo del halfpipe. Llega con una medalla de plata en los X Games de Aspen hace prácticamente 2 semanas. Queralt Castellet, medalla de plata en Pekín 2022, busca otra vez luchar por las medallas y si no, por otro diploma olímpico que sumar a su grandioso palmarés de leyenda. Pero también en el snowboard cross tenemos a Lucas Eguíbar, que tras una gravísima caída el 17 de enero, donde sufrió una conmoción, llega en plena fuerza para intentar lograr también luchar por esas medallas y por el diploma junto con Álvaro Romero, una de las promesas del futuro del equipo español. Y tenemos a Nora Courney, que hará historia en competir tanto en el slopestyle como en el big air de snowboard. Y en el hielo y en el esquí alpino, España logrando clasificaciones históricas con primeras participaciones, como por ejemplo en el patinaje de velocidad con Neil Job y Daniel Milagros, que participarán por primera vez en una competición olímpica representando a España, siendo los 2 primeros atletas que logran clasificarse. Y en el patinaje artístico tenemos a Olivia Smart y Tim Dieck, que liderarán al equipo español tras la retirada de la pareja olímpica anterior, con una Smart que ya fue olímpica en 2022 y un team que debuta en estos Juegos Olímpicos. Juntos han logrado estar en el top 10 mundial, con lo cual son también claros candidatos a luchar por otro diploma olímpico. Y en individual masculino tenemos a Tomás Guarinó, que tras una gravísima noticia la semana pasada, donde parecía ser que no podría utilizar la música de los Minions que utiliza para su programa, tras toda la presión social se ha conseguido que Universal Pictures le dé el visto bueno para utilizar esta canción. A día de hoy, 4 de febrero que estoy grabando, aún no tiene el visto bueno de todas las piezas musicales que utiliza en su programa, pero todo apunta que, según vemos en la prensa especializada, pinta bastante bien de cara a esta competición olímpica, que son de las primeras. En el esquí de fondo también tendremos representación con Jaume Puello, que puede dar una gran sorpresa si consigue también otro diploma olímpico. Las medallas están muy lejos en esta competición, pero Jaume ha logrado competir de tú a tú con los grandes esquiadores del panorama mundial, con lo cual no se descartaría un diploma también para que se sume al medallero, al repertorio español. Y por último, en el esquí de alpino, 2 atletas, Kim Salarich y Arrieta Rodríguez, uno en el slalom y otro en el descenso alpino, también representarán al Comité Olímpico Español. Una delegación que en la ceremonia de apertura tendrá a 2 abanderados, como todos los países, que serán Olivia Smart
y Kim Salarich. Y en cuanto a las grandes estrellas a nivel internacional, como comentaba al principio, la NHL vuelve a permitir que sus deportistas vayan a competir en los Juegos Olímpicos tras 12 años de ausencia, lo cual pone de nuevo a este deporte de equipo en lo más alto del programa olímpico. Pero otros nombres a tener en cuenta son, por ejemplo, Ilya Malinin, al que denominan el Quad God en el patinaje artístico, con un nivel estratosférico que si no consigue el oro será realmente una auténtica sorpresa. En el freestyle tenemos a Eileen Gu, la china, dominadora absoluta del slopestyle y el halfpipe, que acaba de lograr su 20ª victoria en la Copa del Mundo. Y tenemos interrogantes de otras grandes leyendas, una Lindsey Vonn que vuelve tras su retirada, que aún está en duda debido a una gravísima caída que le ha supuesto una rotura de cruzados el pasado 30 de enero, pero la propia Lindsey ha dicho que va a competir a pesar de esta rotura. La rodilla la nota bien, lo que supondrá un esfuerzo titánico para poder competir en otros Juegos Olímpicos más, de la que es una de las mejores esquiadoras de la historia de la competición. ¿Y dónde se van a poder ver estos Juegos Olímpicos? Si hablamos desde España, tenéis dos opciones clarísimas. La primera, Radio Televisión Española, que volverá a emitir 400 horas de deporte en directo como en los Juegos Olímpicos de verano, realizando una cobertura completa de todos los competidores españoles. Pero si no os queréis perder nada, tenéis la opción de Eurosport, ya sabéis, dueños de los derechos hasta como mínimo 2032, los Juegos Olímpicos de Brisbane, con los canales de Eurosport 1 y Eurosport 2, además del Eurosport 4K, pero tenéis a la base todas las señales olímpicas en HBO Max, tanto con multipantalla como con emisiones específicas de cada deporte, para no perderos absolutamente nada de lo que suceda en estas 2 semanas en territorio italiano, que supondrán, como decía, los 25º Juegos Olímpicos de invierno, en los que este fin de semana estaremos presentes tanto en el esquí de fondo como en el domingo en las rondas preliminares del curling. Así que si no queréis perderos nada, suscribiros, dejar un comentario con vuestra apuesta de medallas del Comité Olímpico Español y sobre todo comparte este vídeo para que nadie se pierda nada de lo que suceda en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026.